¿Alguna vez has visto a un niño esperar, aun cuando ya no quedaba nadie para él? Hay silencios que pesan más que la nieve y miradas que guardan inviernos enteros. En aquel orfanato perdido entre montañas, mientras la Navidad iluminaba cada ventana del pueblo, había una niña que no celebraba, solo resistía. María era la última, la que nadie eligió, la que aprendió a despedir a otros niños con una sonrisa quebrada, aunque por dentro se partiera un poco más. Esa noche, la casa estaba tan vacía que hasta el viento parecía cargar su soledad. Doña Rosa, la mujer que siempre cuidó de ella, intentaba calentar el ambiente con historias y ternura. Pero hay dolores que ni el fuego consigue derretir. La villa celebraba. Las familias se reunían, las luces parpadeaban como pequeños milagros. Pero para María, la Navidad era apenas un recordatorio de todo lo que ella nunca tuvo, hasta que, en medio de la tormenta, alguien llamó a la puerta. Y ese sonido cambió todo, porque a veces el destino llega justamente cuando ya no tenemos más fuerzas para esperarlo. Y antes de seguir, si estas historias tocan algo profundo en ti, te invito a conocer mi cuaderno de memorias que sanan el alma. Es un espacio para escribir lo que duele, lo que recuerdas y lo que todavía quieres sanar. Lo encuentras aquí debajo, junto a este video. Ahora sí, respira hondo. La historia de hoy comienza en la noche en que María ya no esperaba nada, pero alguien allá afuera todavía la estaba buscando. El orfanato olía a madera fría y a velas consumidas hasta la mitad. Era un olor que María conocía bien, porque lo había respirado cada invierno de sus 8 años. Pero esa Nochebuena, el aroma parecía más pesado, más triste, como si la casa misma supiera que ya no quedaba nadie más que ella. Las habitaciones estaban vacías, las camas desnudas, los armarios abiertos y sin ropa. Apenas 3 días antes, el último niño había sido recogido por una pareja que llegó con los ojos brillantes y las manos temblorosas de emoción. María los vio desde la ventana del segundo piso. Vio cómo el pequeño Andrés corría hacia ellos, cómo lo levantaban en el aire, cómo reían mientras lo abrazaban. Y ella solo apretó con más fuerza la bolsita de tela que siempre llevaba consigo. Esa bolsita gastada, remendada en las esquinas, que guardaba lo único que tenía desde bebé. Nadie sabía qué había dentro, ni siquiera Doña Rosa, porque María nunca lo mostraba. Era su secreto, su tesoro, la única cosa en el mundo que sentía realmente suya. Ahora, sentada junto a la ventana de la cocina, observaba cómo la nieve caía lenta y silenciosa sobre el jardín. Los copos danzaban bajo la luz amarilla del farol, creando sombras que parecían fantasmas jugando en la oscuridad. María apoyó la frente contra el cristal helado y cerró los ojos. No lloraba. Hacía mucho que había aprendido a no llorar. Las lágrimas no traían a nadie de vuelta. No abrían puertas. No cambiaban destinos. Detrás de ella, Doña Rosa removía una olla sobre la estufa. El sonido del agua hirviendo llenaba el silencio, junto con el crujir ocasional de la madera en el fuego. La mujer mayor tarareaba una canción de Navidad, pero su voz sonaba cansada, forzada, como si intentara llenar el vacío con melodías que ya no tenían sentido. María, mi niña, ven a ayudarme con la mesa. La voz de Doña Rosa era suave, casi una caricia, pero María no se movió. Siguió mirando la nieve, siguió abrazando su bolsita, siguió sintiendo ese peso en el pecho que no sabía nombrar. María. Esta vez, la mujer se acercó. Sus pasos eran lentos, pesados. Llevaba un delantal manchado de harina y sus manos olían a canela y a azúcar. Se arrodilló junto a la niña con ese esfuerzo que solo los años traen y colocó una mano arrugada sobre el hombro pequeño. Sé que duele, mi amor. Sé que esta noche se siente diferente. María no respondió, porque no sabía qué decir, porque las palabras no alcanzaban para explicar lo que era ver partir a todos, uno por uno, mientras tú te quedabas atrás, siempre atrás. Doña Rosa suspiró. Era un suspiro profundo, lleno de todas las navidades que había vivido en ese orfanato.
De todos los niños que había visto llegar y partir, de todas las veces que había tenido que despedirse, pero con María era distinto, porque María había llegado siendo apenas un bebé, tan pequeña que cabía en los brazos como un sueño frágil, y había crecido allí, entre esas paredes, bajo esa mirada que ahora ya no sabía si era de madre, de abuela, o simplemente de alguien que había aprendido a amar sin condiciones. «Hoy solo seremos tú y yo», dijo doña Rosa, intentando sonreír. «Pero eso no significa que no podamos celebrar. Tengo sopa caliente, pan dulce, y hasta guardé un poco de chocolate para después de la cena». María finalmente giró la cabeza. Sus ojos eran grandes, oscuros, y en ellos había una tristeza que no debería existir en una niña de 8 años. Miró a doña Rosa durante un largo momento y luego preguntó con voz apenas audible: «¿Por qué nadie me quiere, doña Rosa?». La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Y doña Rosa sintió que algo se rompía dentro de su pecho, porque esa pregunta, esa maldita pregunta, era la que ella misma se había hecho toda su vida. Tragó saliva, parpadeó rápido para contener las lágrimas, y luego, con toda la ternura que su corazón gastado aún podía ofrecer, tomó el rostro de María entre sus manos. «No digas eso, mi niña, no lo digas nunca. Tú eres amada, yo te amo. Y Dios también te ama. A veces, las cosas tardan en llegar. Pero eso no significa que no vayan a llegar». María bajó la mirada, apretó la bolsita con más fuerza, y en voz tan baja que apenas se escuchó, murmuró: «Ya no quiero esperar más». Doña Rosa no supo qué responder a eso, porque ella tampoco sabía cuánto más podían esperar. ¿Cuántas navidades más pasarían así? ¿Cuántos inviernos más tendría que ver esa mirada apagada en los ojos de la niña que había criado como si fuera suya? Se levantó despacio, con las rodillas crujiendo, y volvió a la estufa. Sirvió 2 platos de sopa y los llevó a la mesa de madera gastada que ocupaba el centro de la cocina. Encendió 2 velas, porque era tradición, porque aunque estuvieran solas, aunque el mundo afuera brillara con luces y risas ajenas, ellas también merecían un poco de calidez. «Ven, María, cenemos juntas, como siempre». La niña se levantó lentamente, caminó hacia la mesa arrastrando un poco los pies, con la bolsita colgando de su mano. Se sentó en la silla de siempre, frente a doña Rosa, y observó el vapor que subía de la sopa. Por un momento, solo hubo silencio. El fuego crepitaba. La nieve seguía cayendo afuera, y en algún lugar lejano, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, anunciando la misa de medianoche. Doña Rosa tomó su cuchara, pero no comió. En cambio, miró a María con esa mezcla de amor y tristeza que solo alguien que ha vivido mucho puede tener. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, María?». La niña levantó la vista, sorprendida por la pregunta. «Que nunca has dejado de creer», continuó doña Rosa. «Aunque duela, aunque cueste, tú sigues guardando esa bolsita como si dentro hubiera algo más grande que el mundo entero. Y eso es fe, mi niña. Eso es esperanza». María miró la bolsita que descansaba sobre su regazo. La acarició con los dedos, sintiendo la tela suave y desgastada. Y por primera vez en mucho tiempo, algo tibio atravesó su pecho. No era felicidad, no era alegría, era algo más pequeño, más frágil, pero estaba ahí. «¿Tú crees que algún día alguien vendrá por mí?», preguntó con voz quebrada. Doña Rosa sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Yo creo que los milagros llegan cuando menos los esperamos. Y esta noche es Navidad, la noche en que todo puede pasar». Las 2 comieron en silencio. La sopa estaba caliente, reconfortante. El pan dulce sabía a canela y a recuerdos de otras Navidades, y aunque la casa estaba vacía, aunque el frío golpeaba las ventanas, había algo en ese momento que se sentía sagrado. Cuando terminaron, doña Rosa lavó los platos mientras María se quedaba sentada, mirando las llamas de las velas danzar sobre la mesa. Los ojos de la niña seguían el movimiento hipnótico del fuego y por un instante pareció perderse en algún pensamiento lejano. Entonces, algo sucedió. Un sonido extraño rompió el silencio. Un sonido metálico, agudo, que venía de afuera. Doña Rosa frunció el ceño
y se secó las manos en el delantal. María levantó la cabeza, alerta. Era el sino del jardín, el viejo sino oxidado que colgaba junto al portón de entrada. Pero no había viento esa noche. La nieve caía recta, sin una sola ráfaga de aire que pudiera moverlo. «¡Qué extraño!», murmuró doña Rosa, acercándose a la ventana. María se levantó también, con el corazón latiéndole un poco más rápido. Las dos miraron hacia afuera, hacia la oscuridad nevada, hacia el jardín silencioso. El sino volvió a sonar. Una vez, 2 veces, 3, y luego, nada. Doña Rosa y María se miraron. Había algo en el aire, algo que no podían nombrar pero que las dos sentían, como si el tiempo se hubiera detenido, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. «Debe ser el viento», dijo doña Rosa, aunque su voz no sonaba convencida. María no dijo nada, solo apretó su bolsita contra el pecho y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que algo estaba a punto de cambiar. Porque hay noches en las que el destino toca a la puerta, y a veces lo hace con el sonido de un sino que no debería moverse. Era la última niña del orfanato, pero no estaba tan sola como creía. El silencio después del sino fue más inquietante que el sonido mismo. Doña Rosa se quedó junto a la ventana, con las manos aún húmedas del agua de los platos, mirando hacia la oscuridad nevada como si esperara ver algo que no llegaba. María permanecía de pie junto a la mesa, con la bolsita apretada contra su pecho, sintiendo cómo su corazón latía un poco más rápido de lo normal. «Vamos, niña», dijo finalmente doña Rosa, alejándose de la ventana con un suspiro. Seguramente fue una rama que cayó, o el hielo. Estas noches frías hacen que todo cruja. Pero su voz no sonaba tan segura como sus palabras. Había algo en su mirada, algo antiguo y sabio, que le decía que esa noche era diferente, que ese sonido no había sido casual, que algo, en algún lugar, se estaba moviendo en dirección a ellas. María no respondió, solo siguió a doña Rosa de regreso hacia la cocina, donde el fuego seguía ardiendo y las velas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. La niña se sentó nuevamente en su silla, pero esta vez no miraba las llamas. Miraba la puerta, como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Doña Rosa notó esa mirada y sintió una punzada en el pecho. Conocía esa expresión, la había visto en docenas de niños a lo largo de los años, esa mezcla de esperanza y miedo, esa forma de mirar hacia la puerta como si del otro lado pudiera estar la respuesta a todas las preguntas que nunca se atrevieron a hacer. «María», comenzó a decir, pero se detuvo. No sabía qué palabras ofrecer. No sabía cómo llenar ese vacío que la niña cargaba desde que tenía memoria, así que en lugar de hablar, hizo lo único que sabía hacer: cuidar. «Ven conmigo», dijo con suavidad. «Hay algo que quiero mostrarte». María levantó la vista, curiosa. Doña Rosa ya estaba caminando hacia el pasillo que llevaba a la sala principal del orfanato. La niña se levantó y la siguió, arrastrando un poco los pies, sintiendo el frío del suelo de madera bajo sus calcetines gastados. La sala estaba casi a oscuras. Solo la luz tenue que venía de la cocina iluminaba parcialmente el espacio. Había un árbol de Navidad pequeño en una esquina, decorado con adornos viejos y luces que ya no funcionaban. Junto a la chimenea, apagada y fría, había una mesa baja con velas a medio consumir. Doña Rosa se arrodilló junto a esa mesa con esfuerzo, sus rodillas crujiendo bajo el peso de los años. Abrió un cajón pequeño y sacó una caja de madera tallada. Era una caja antigua, con detalles desgastados por el tiempo, pero aún hermosa. «Esta caja ha estado aquí desde antes de que yo llegara», explicó doña Rosa, mientras la abría con cuidado. «Dicen que cada Nochebuena, las personas que cuidan este lugar encienden una vela especial, una vela que representa la luz que nunca se apaga, la esperanza que siempre permanece, incluso cuando todo parece oscuro». Dentro de la caja había velas de diferentes tamaños, algunas nuevas, otras a medio usar. Doña Rosa tomó una de cera blanca gruesa, con pequeñas marcas en la superficie, que parecían años de historias acumuladas. «Esta es la última vela de la tradición», dijo mirando a María, «y esta noche, tú y yo la encenderemos juntas».
María se acercó, fascinada. Nunca había participado en ese ritual. Siempre había estado rodeada de otros niños, y doña Rosa encendía la vela sola, en silencio, mientras todos dormían. Pero esta noche, solo estaban ellas dos. Doña Rosa colocó la vela en el centro de la mesa baja y luego buscó los fósforos en el cajón. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por la edad, sino por la emoción contenida. Miró a María y le extendió la caja de fósforos. «Tú la enciendes, mi niña, porque esta luz es tuya también». María tomó la caja con manos pequeñas y temblorosas, sacó un fósforo y lo miró durante un momento, como si fuera algo sagrado. Luego, con cuidado, lo encendió. La llama brotó pequeña y dorada, iluminando su rostro con un resplandor cálido. La acercó a la mecha de la vela. El fuego prendió lentamente, creciendo hasta convertirse en una llama firme y brillante que llenó la sala con una luz suave y reconfortante. Doña Rosa sonrió, y María, por primera vez en mucho tiempo, también sonrió. Era una sonrisa tímida, frágil, pero real. «Ahora pedimos», dijo doña Rosa cerrando los ojos. «Pedimos por todo lo que necesitamos, por todo lo que esperamos. Y confiamos en que de alguna manera será escuchado». María cerró los ojos también, y en su mente, sin palabras, sin forma, pidió. Pidió no estar sola. Pidió ser elegida. Pidió pertenecer a alguien. Y mientras pedía, apretó su bolsita con más fuerza, sintiendo el pequeño bulto que había dentro. El bulto que nunca había mostrado a nadie. Cuando abrieron los ojos, la vela seguía ardiendo, constante y serena. Y por un momento, todo pareció estar bien. Por un momento, el orfanato vacío no se sintió tan vacío. Se quedaron allí sentadas, en el suelo de madera, mirando la llama danzar. Doña Rosa comenzó a hablar, como solía hacer en las noches largas. Contaba historias del orfanato, de los niños que habían pasado por allí, de las navidades antiguas cuando la casa estaba llena de risas y cantos. «Hubo una niña, hace muchos años», dijo doña Rosa con voz nostálgica, «que llegó aquí en pleno invierno. Estaba tan asustada que no hablaba, no comía, no dormía. Solo se quedaba sentada junto a la ventana, mirando la nieve, esperando que alguien viniera por ella». María escuchaba con atención, sintiendo que esa historia le resultaba extrañamente familiar. Pasaron semanas, meses, y nadie vino. Pero un día, una mujer mayor llegó al orfanato. No venía a adoptar, solo venía a traer donaciones. Pero cuando vio a esa niña sentada junto a la ventana, algo en su corazón se movió. Se acercó a ella, le preguntó su nombre, y la niña finalmente habló. Dijo su nombre por primera vez en meses. Doña Rosa hizo una pausa, mirando el fuego con ojos brillantes. Esa mujer la adoptó, y esa niña creció feliz, amada, completa, porque a veces el milagro no llega cuando lo esperamos, llega cuando más lo necesitamos. María sintió un nudo en la garganta. Quería creer en esa historia. Quería creer que su milagro también llegaría. Pero había algo en ella, algo oscuro y pesado, que susurraba que tal vez ella era diferente. Tal vez ella era la excepción. «Doña Rosa», dijo con voz temblorosa, «¿y si nadie viene nunca por mí?» La mujer mayor giró la cabeza hacia ella, sorprendida por la crudeza de la pregunta. Pero en lugar de responder con palabras vacías, con promesas que no podía cumplir, doña Rosa hizo algo distinto. Extendió su mano y tomó la mano pequeña de María entre las suyas. «Entonces yo estaré aquí», dijo con firmeza. «Siempre estaré aquí, porque tú no eres solo una niña que vive en este orfanato. Tú eres parte de mi vida. Eres lo más parecido a una hija que yo he tenido». Las palabras cayeron como piedras en agua profunda. María las sintió hundirse en su corazón, pesadas y reales. Y por primera vez, algo dentro de ella se aflojó. No era la familia que había soñado, no era el milagro que había esperado, pero era amor. Y el amor, incluso cuando no es perfecto, siempre cuenta. «Yo también te quiero, doña Rosa», susurró María,
con lágrimas acumulándose en sus ojos. Las dos se abrazaron allí, junto a la vela que ardía en la oscuridad, junto al árbol sin luces, en medio de un orfanato vacío que por un momento se sintió como un hogar. Cuando se separaron, doña Rosa se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y sonrió con esa mezcla de tristeza y alegría que solo los viejos conocen. «Bueno, basta de lágrimas», dijo intentando sonar alegre. «Es Nochebuena, y en Nochebuena siempre hay algo dulce». Regresaron a la cocina. Doña Rosa sacó el chocolate que había guardado y lo calentó en una olla pequeña. El aroma llenó el espacio, rico y reconfortante. Sirvió 2 tazas y se sentaron nuevamente a la mesa, bajo la luz de las velas. María tomó un sorbo. Estaba caliente, dulce, perfecto, y mientras bebía, sintió que tal vez, solo tal vez, todo estaría bien. «Doña Rosa», dijo después de un momento, «¿puedo mostrarle algo?». La mujer mayor la miró con curiosidad. María nunca ofrecía mostrar nada, siempre guardaba todo para sí misma, como si cada objeto, cada pensamiento, fuera un tesoro demasiado frágil para compartir. «Claro, mi niña, puedes mostrarme lo que quieras». María bajó la vista hacia la bolsita que descansaba sobre su regazo. La acarició durante un momento, dudando. Luego, lentamente, la abrió. Metió su mano pequeña dentro y sacó algo envuelto en un paño suave. Lo desenvolvió con cuidado, como si fuera lo más valioso del mundo. Y allí, brillando bajo la luz de las velas, apareció un colgante. Un colgante delicado, de plata opaca por el tiempo, con una pequeña estrella grabada en el centro. Doña Rosa contuvo la respiración. Se inclinó hacia adelante, observando el objeto con los ojos muy abiertos. «María, ¿de dónde sacaste esto?». «Vino conmigo», respondió la niña, con voz apenas audible. «Desde bebé. Es lo único que tengo de antes». Doña Rosa tomó el colgante con manos temblorosas. Lo giró bajo la luz, examinando cada detalle. La estrella estaba finamente tallada, con pequeños rayos que se extendían hacia afuera, y en la parte de atrás, casi imperceptible, había algo más. Una letra, una inicial, una A. El corazón de doña Rosa se detuvo por un segundo. Sus ojos se llenaron de algo que María no pudo identificar. ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿Reconocimiento? ¿Qué pasa?, preguntó María, asustada por la reacción. Doña Rosa parpadeó rápidamente y devolvió el colgante a las manos de la niña, intentando sonreír. «Nada, mi amor. Es solo que es muy hermoso, muy especial. Guárdalo bien. Siempre». Pero algo había cambiado en su mirada. Algo que María no entendía, pero que sentía. Como si ese colgante hubiera despertado un recuerdo, una conexión. Algo que doña Rosa no estaba lista para compartir. María envolvió nuevamente el colgante y lo guardó en su bolsita. Lo apretó contra su pecho y sintió su calor, su peso, su presencia constante. Afuera, la nieve seguía cayendo. La noche se hacía más profunda, más densa, y en algún lugar lejano, las campanas de la iglesia volvieron a sonar, marcando la medianoche. Era oficialmente Navidad. Doña Rosa y María se quedaron en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. El fuego crepitaba, las velas ardían, y el orfanato, a pesar de estar vacío, parecía respirar con vida propia. Entonces, sin previo aviso, el sino del jardín volvió a sonar. Esta vez no fue un repique suave. Fue fuerte, insistente, como si alguien lo estuviera tocando deliberadamente. Doña Rosa se levantó de golpe, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. María también se puso de pie, asustada pero extrañamente expectante. «Quédate aquí», ordenó doña Rosa, caminando hacia la ventana. Pero María no obedeció. Siguió a la mujer, aferrándose a su bolsita, sintiendo que algo grande, algo inevitable estaba a punto de suceder. Doña Rosa apartó la cortina y miró hacia afuera, y allí, al otro lado del jardín cubierto de nieve, junto al portón de hierro, había una figura, una silueta oscura envuelta en un abrigo parada bajo la luz tenue del farol. Alguien había llegado. En la noche en que ya no esperaban a nadie, alguien estaba allí.
Doña Rosa sintió que el tiempo se detenía. Su mano aún sostenía la cortina, y sus ojos no podían apartarse de esa figura inmóvil al otro lado del jardín. La nieve caía sobre ella, acumulándose en sus hombros, en su cabeza, como si llevara allí parada desde hacía horas, esperando, dudando, reuniendo valor. María se acercó más, intentando ver por encima del hombro de doña Rosa. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. No sabía quién era esa persona. No sabía por qué estaba allí. Pero algo en su interior, algo profundo e inexplicable, le decía que esa silueta no había llegado por casualidad. «¿Quién es?», susurró María, con la voz apenas audible. Doña Rosa no respondió de inmediato. Siguió mirando, estudiando, tratando de distinguir algún rasgo bajo la oscuridad y la nevada, pero la figura permanecía quieta, casi como una estatua, como si ella misma no estuviera segura de dar el siguiente paso. «No lo sé», murmuró finalmente doña Rosa, pero su voz sonaba tensa. Preocupada, porque en todos sus años en el orfanato nadie llegaba en Nochebuena, nadie tocaba el portón a medianoche, y mucho menos cuando el orfanato estaba oficialmente cerrado, cuando todos los niños ya habían sido adoptados, cuando solo quedaban ella y María. El sino volvió a sonar, esta vez más fuerte, más desesperado. Doña Rosa soltó la cortina y se giró hacia María. Sus ojos, normalmente cálidos y serenos, ahora mostraban algo distinto, algo entre protección y miedo. «Tú te quedas aquí», dijo con firmeza, tomando a María por los hombros. «No salgas de la cocina, ¿me entiendes?». María asintió, pero sus ojos seguían fijos en la ventana. Quería ver, necesitaba ver, porque algo en su interior le gritaba que esa persona venía por ella. Doña Rosa caminó hacia la puerta principal despacio, con las manos temblando. Tomó un chal de lana que colgaba junto a la entrada y se lo echó sobre los hombros. Luego respiró hondo, giró la llave en la cerradura y abrió. El frío entró como una ráfaga violenta, trayendo consigo copos de nieve y el sonido del viento soplando entre los árboles. Doña Rosa salió al porche, cerrando la puerta tras de sí, y avanzó unos pasos hacia el jardín. La figura seguía allí. Ahora, bajo la luz más cercana, doña Rosa pudo distinguir un poco más. Era una mujer. Llevaba un abrigo oscuro empapado por la nieve, el cabello pegado al rostro, los hombros encorvados por el frío. Parecía exhausta, parecía al borde del colapso. «¿Quién es usted?», preguntó doña Rosa, elevando la voz por encima del viento. «¿Qué busca aquí?». La mujer levantó la cabeza lentamente. Sus ojos brillaban bajo la luz del farol, húmedos, desesperados. Dio un paso hacia adelante, tambaleándose ligeramente, como si apenas pudiera mantenerse en pie. «Por favor». Su voz era ronca, quebrada. «Por favor, necesito hablar con usted». Doña Rosa no se movió. Había aprendido a lo largo de los años a ser cautelosa, a no abrir las puertas de par en par, sin saber quién estaba del otro lado. Porque en ese orfanato vivían niños, y los niños debían ser protegidos por encima de todo. «El orfanato está cerrado», dijo con tono firme pero no cruel. «No hay niños aquí para adopción en este momento». «No vengo a adoptar», respondió la mujer rápidamente dando otro paso. Vengo a buscar». Esas palabras cayeron como un rayo. Doña Rosa sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Apretó el chal contra su pecho y entrecerró los ojos. ¿A buscar a quién? La mujer abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sus labios temblaban. Sus manos rojas por el frío se cerraron en puños temblorosos. Y luego, con un esfuerzo visible, dijo: «A una niña, a mi hija». El mundo pareció detenerse. Doña Rosa sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Porque esas palabras eran las que cualquier niño en un orfanato soñaba escuchar, pero también eran las más peligrosas, las que podían romper corazones, las que podían cambiar vidas para siempre. «¿Su hija?», repitió doña Rosa con voz cargada de desconfianza. «¿Y por qué cree que está aquí?». La mujer dio otro paso.
Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que doña Rosa pudiera ver su rostro con claridad. Era joven, tal vez 40 años, con rasgos marcados por el cansancio y el sufrimiento. Sus ojos verde esmeralda brillaban con una mezcla de esperanza y desesperación que dolía solo de mirar. «Porque la busqué en todos lados», dijo con voz temblorosa. «En cada orfanato, en cada registro, en cada lugar donde me dijeron que podría estar, y este es el último, el único que me queda». Doña Rosa no sabía qué decir. Había escuchado historias así antes. Madres que regresaban después de años, buscando a los hijos que habían perdido. Algunas con razones legítimas. Otras solo querían algo. Dinero, atención, redención que no merecían. «¿Cómo se llama?», preguntó doña Rosa, cruzándose de brazos. «Su hija. ¿Cómo se llama?». La mujer vaciló, y en esa vacilación doña Rosa vio algo que la inquietó profundamente. Porque si realmente era su hija, ¿cómo podía dudar? «No estoy segura del nombre que le pusieron», admitió la mujer, con lágrimas rodando por sus mejillas, «porque me la quitaron antes de que pudiera, antes de que yo pudiera». No pudo terminar la frase. Se dobló sobre sí misma, sollozando, temblando bajo la nieve que seguía cayendo sin piedad. Doña Rosa sintió una punzada de compasión, pero se mantuvo firme. No podía permitirse ser ingenua. No cuando María estaba dentro esperando, sintiendo, imaginando cosas que tal vez nunca deberían imaginarse. «Necesito más que palabras», dijo con voz seria. «Necesito pruebas, documentos, algo que me diga que usted es quien dice ser». La mujer levantó la cabeza limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Tengo una foto», dijo entre sollozos. «Una foto vieja, partida, pero está ahí». Buscó desesperadamente en los bolsillos de su abrigo, con manos temblorosas que apenas podían agarrar nada. Finalmente sacó algo envuelto en plástico. Lo desenvolvió con cuidado y se lo extendió a doña Rosa. «Por favor, mírela. Solo mírela». Doña Rosa dio un paso adelante, reticente, y tomó la foto. La acercó a la luz del farol y la examinó. Era una fotografía vieja, descolorida, con los bordes deshilachados. Mostraba a un bebé recién nacido, envuelto en una manta blanca, con los ojos cerrados, y alrededor del cuello del bebé, claramente visible, había un colgante con una estrella. El corazón de doña Rosa se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par, y en ese momento supo que esa mujer no estaba mintiendo, porque ese colgante, ese maldito colgante, era el mismo que María acababa de mostrarle hacía apenas unos minutos. «Dios mío», susurró doña Rosa, sintiendo que las piernas le temblaban. La mujer la miró con desesperación. «¿La reconoce? ¿Está aquí? Por favor, dígame que está aquí». Doña Rosa no respondió. No podía, porque su mente era un torbellino de pensamientos, de emociones, de miedos que no sabía cómo manejar. Si esa mujer decía la verdad, si realmente era la madre de María, entonces todo cambiaría, todo. Y doña Rosa, que había cuidado de esa niña durante 8 años, que la había visto crecer, que la amaba como si fuera suya, tendría que dejarla ir. «Espere aquí», dijo finalmente con voz quebrada. «No se mueva». Giró sobre sus talones y caminó de regreso hacia la casa con la foto apretada en su mano temblorosa. Subió los escalones del porche, entró y cerró la puerta tras de sí. María estaba allí, de pie en el pasillo, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. «¿Quién es doña Rosa?», preguntó con voz aguda, asustada. Doña Rosa no supo qué responder. Se quedó allí parada, mirando a la niña que había sido su compañía, su alegría, su razón para levantarse cada mañana durante los últimos años, y sintió que algo dentro de ella se rompía. «María», comenzó a decir, pero su voz se quebró. La niña corrió hacia ella y la abrazó por la cintura, aferrándose con fuerza. «Tengo miedo», susurró María. «No sé por qué, pero tengo mucho miedo». Doña Rosa cerró los ojos y la abrazó, porque ella también tenía miedo, miedo de lo que vendría,
Miedo de perder a la única persona que le daba sentido a su vida. Miedo de que, después de tantos años cuidando niños que siempre se iban, esta vez el dolor fuera demasiado. «Escúchame, mi niña», dijo doña Rosa arrodillándose frente a María y tomando su rostro entre sus manos. «Pase lo que pase esta noche, quiero que sepas algo. Tú eres amada, siempre has sido amada. Y nada de lo que suceda cambiará eso». María la miró con lágrimas en los ojos. «¿Por qué hablas así? ¿Qué está pasando?» Doña Rosa tragó saliva. Luego, lentamente, sacó la foto que la mujer le había dado y se la mostró a María. «¿Reconoces esto?» María miró la foto. Sus ojos se abrieron de par en par, porque allí, en esa imagen borrosa y vieja, estaba ella. O al menos, estaba el bebé que ella había sido. Y alrededor de su cuello, claramente visible, estaba el colgante. Su colgante. «¿Ese soy yo?», susurró con voz temblorosa. Doña Rosa asintió, sin poder contener las lágrimas. «Creo que sí, mi amor. Creo que sí». María tomó la foto con manos temblorosas. La miró durante un largo momento, sintiendo cómo algo dentro de ella se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Porque esa foto significaba algo. Significaba que alguien la había tenido en brazos, que alguien la había cuidado, aunque fuera por un instante, que no había llegado al mundo completamente sola. ¿Quién me dio esto?», preguntó con voz quebrada. Doña Rosa respiró profundo. «Hay una mujer afuera. Dice que eres su hija». Las palabras cayeron como piedras. María levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, de miedo, de esperanza, de todo lo que una niña de 8 años no debería sentir al mismo tiempo. ¿Mi mamá?» Doña Rosa asintió lentamente. «Eso dice, pero aún no lo sé con certeza. Necesito hacerle más preguntas. Necesito estar segura». María apretó la foto contra su pecho, junto a su bolsita. Su mente era un caos de emociones. Había esperado este momento toda su vida. Había soñado con él, había rezado por él, pero ahora que estaba aquí, ahora que era real, tenía más miedo que nunca. «¿Y si no soy yo?», susurró. «¿Y si es un error?». Doña Rosa la abrazó con fuerza. «Entonces ella se irá, y tú y yo seguiremos aquí, juntas, como siempre». Pero ambas sabían que eso no era del todo cierto, porque algo había cambiado. Algo se había movido en el universo, y ya nada volvería a ser como antes. Afuera, la mujer seguía esperando bajo la nieve, temblando, llorando, rogando en silencio que esa fuera, finalmente, la puerta correcta. Y dentro, en la calidez del orfanato, 2 corazones se preparaban para lo que vendría. Porque a veces los milagros duelen antes de sanar. Y esta noche apenas comenzaba. Doña Rosa se quedó de rodillas frente a María durante un momento que pareció eterno. Las dos se miraron en silencio, con la foto todavía apretada entre las manos de la niña, con el peso de lo desconocido cayendo sobre ellas como la nieve que no dejaba de caer afuera. Finalmente, doña Rosa se levantó despacio, con las rodillas crujiendo bajo el esfuerzo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y respiró profundo, intentando recuperar la compostura que había perdido. «Quédate aquí», dijo con voz firme pero temblorosa. «Voy a hablar con ella, a hacerle las preguntas que necesito hacer, y luego veremos qué hacemos». María asintió pero no soltó la foto. La sostenía como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta, como si ese pedazo de papel viejo y desgastado fuera la única cosa que la mantenía anclada a la realidad. Doña Rosa caminó hacia la puerta, pero antes de abrirla, se detuvo. Giró la cabeza y miró a María una última vez. Había tanto amor en esa mirada, tanto miedo, tanta tristeza anticipada. «Te quiero, María. Recuerda eso, pase lo que pase». Y antes de que la niña pudiera responder, doña Rosa abrió la puerta y salió nuevamente al frío. La mujer seguía allí, parada bajo la nevada, temblando de frío y de emoción contenida. Cuando vio a doña Rosa salir,
dio un paso adelante, con los ojos brillando de esperanza. ¿Y bien?, preguntó con voz urgente. ¿Está aquí? ¿La vio? Por favor, dígame que la vio. Doña Rosa cerró la puerta tras de sí y bajó los escalones del porche lentamente. Se detuvo a unos pasos de la mujer, estudiándola con ojos entrecerrados. Primero necesito que me diga su nombre. La mujer parpadeó, sorprendida por la frialdad en el tono. Alicia. Me llamo Alicia. ¿Alicia qué? Alicia Mendoza. Doña Rosa asintió, memorizando el nombre. Luego cruzó los brazos sobre el pecho, protegiéndose del frío y de la vulnerabilidad que sentía creciendo dentro de ella. Y dice que tiene una hija que le quitaron. Sí, respondió Alicia con voz quebrada. Hace 8 años, casi 9. Fue en diciembre, justo antes de Navidad. Doña Rosa sintió un escalofrío, porque María había llegado al orfanato en diciembre, siendo apenas un bebé, con nada más que una bolsita y un colgante. ¿Qué pasó?, preguntó manteniendo el tono neutral. ¿Por qué se la quitaron? Alicia cerró los ojos como si recordar fuera demasiado doloroso. Cuando volvió a abrirlos, estaban llenos de lágrimas que se mezclaban con la nieve en su rostro. El parto fue complicado, comenzó a decir con voz temblorosa. Tuve una hemorragia, perdí mucha sangre y me desmayé. Dejé de responder. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero se detuvo, respirando con dificultad, como si cada palabra le arrancara un pedazo del alma. Me declararon muerta. Las palabras cayeron como un martillo. Doña Rosa sintió que su respiración se detenía. ¿Qué? Me declararon muerta, repitió Alicia con voz más firme ahora, como si decirlo en voz alta fuera un acto de resistencia. Firmaron mi acta de defunción. Le dijeron a mi familia que yo no había sobrevivido. Y a mi bebé la registraron como huérfana. Doña Rosa se quedó en silencio, procesando las palabras. Había escuchado historias de errores médicos antes, pero esto era algo más. Esto era una tragedia. ¿Y luego qué pasó?, preguntó con voz más suave ahora. Desperté, dijo Alicia con una sonrisa amarga. 3 días después, en la morgue, justo antes de... Su voz se quebró, justo antes de que me prepararan para el entierro. Doña Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. La imagen era demasiado terrible, demasiado real. Dios santo. Sí, murmuró Alicia. Dios, o el destino, o lo que sea que me mantuvo viva. Pero cuando desperté, ya era tarde. Mi hija ya no estaba. La habían llevado. Y nadie sabía dónde. ¿No preguntó, no buscó? Claro que busqué, gritó Alicia con desesperación. Busqué durante meses, años. Fui a hospitales, a registros civiles, a agencias de adopción, pero mis documentos decían que yo estaba muerta. Y cuando finalmente logré corregir el error, cuando finalmente logré que me devolvieran mi identidad, ya habían pasado años, y los registros de mi hija estaban perdidos, incompletos, mal archivados. Doña Rosa sintió que su corazón se apretaba. Porque esa historia, por más increíble que sonara, tenía el peso de la verdad. Tenía el dolor de algo que no podía inventarse. ¿Y cómo llegó aquí?, preguntó. ¿Cómo supo de este orfanato? Alicia se limpió las lágrimas con manos temblorosas. Porque seguí cada rastro, cada documento mal archivado, cada nombre mal escrito. Y hace 2 meses encontré un registro de un bebé que llegó a esta región en diciembre de 2017, sin nombre completo, sin familia, solo con un colgante. Se detuvo mirando a Doña Rosa con ojos suplicantes, un colgante con una estrella. Doña Rosa sintió que las piernas le temblaban, porque eso era demasiado específico, demasiado real, y si esa mujer estaba diciendo la verdad, entonces María no era solo una niña abandonada, era una niña robada por el destino. ¿Tiene más pruebas?, preguntó intentando mantener la calma, además de la foto. Alicia asintió rápidamente, metió la mano en su abrigo y sacó una carpeta empapada. La abrió con manos temblorosas y comenzó a sacar documentos, certificados,
registros hospitalarios, fotografías. Aquí está mi acta de defunción falsa. Aquí está el documento que la corrige. Aquí está el registro del hospital donde nació mi hija. Y aquí está la descripción del colgante que le puse antes de desmayarme. Doña Rosa tomó los documentos y los examinó bajo la luz del farol. Sus ojos recorrían las palabras, las fechas, los sellos oficiales. Y con cada línea que leía, sentía que su mundo se desmoronaba un poco más, porque todo coincidía, las fechas, los lugares, los detalles. Dios mío, susurró, sintiendo que las lágrimas volvían a sus ojos. Es verdad, todo es verdad. Alicia sollozó, cayendo de rodillas sobre la nieve. Por favor, dígame que está aquí. Dígame que no llegué tarde. Dígame que todavía puedo. No pudo terminar. Se dobló sobre sí misma, llorando con un dolor tan profundo que dolía solo de escucharlo. Doña Rosa se quedó allí parada, con los documentos en las manos, sintiendo que el universo entero se había detenido. Porque ahora tenía que tomar una decisión que cambiaría 2 vidas para siempre. Miró hacia la casa, hacia la ventana de la cocina donde sabía que María estaba esperando, y luego miró a Alicia, arrodillada en la nieve, temblando, rota, y supo que no podía retrasarlo más. «Entre», dijo con voz suave. «Entré antes de que se congele». Alicia levantó la cabeza bruscamente, con los ojos muy abiertos. «¿Está aquí? ¿Está...?» «Entre», repitió doña Rosa con firmeza. «Y luego hablaremos». Alicia se levantó con dificultad, tambaleándose. Doña Rosa la sostuvo por el brazo y la guió hacia la casa. Subieron los escalones del porche, cruzaron la puerta y entraron al calor del orfanato. María estaba de pie en el pasillo, exactamente donde doña Rosa la había dejado. Cuando vio entrar a la mujer desconocida, dio un paso atrás, asustada. Y Alicia se quedó paralizada. Sus ojos se clavaron en la niña. Recorrieron su rostro, su cabello, su forma de sostener esa bolsita contra el pecho, y en ese momento todo lo demás desapareció. El frío, el cansancio, el dolor de 8 años buscando. Porque allí frente a ella estaba su hija. «María», susurró con voz quebrada. La niña la miró con ojos muy abiertos, sin saber qué decir, sin saber qué sentir. Y doña Rosa, parada entre las dos, sintió que su corazón se partía en pedazos. Porque sabía lo que vendría. Sabía que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Alicia dio un paso adelante, temblorosa, con las manos extendidas como si quisiera tocar a María, pero no se atreviera. Tú eres María, ¿verdad?» La niña asintió lentamente, sin soltar la bolsita. «Sí». Alicia se llevó una mano a la boca, intentando contener un sollozo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, mezclándose con la nieve derretida en su cabello. Yo soy... Intentó hablar, pero su voz se quebró. «Yo creo que soy tu mamá». Las palabras cayeron como un trueno. María sintió que todo su cuerpo se tensaba. Su mente era un remolino de emociones que no sabía cómo procesar. Había esperado este momento toda su vida, pero ahora que estaba aquí, ahora que era real, no sabía si quería que fuera verdad. Porque si era verdad, entonces significaba que había estado sola durante 8 años cuando no tenía que estarlo. Significaba que había sufrido, que había esperado, que había llorado noches enteras creyendo que nadie la quería, y eso dolía más que cualquier otra cosa. «¿Mi mamá?», repitió María con voz temblorosa. «¿Dónde has estado?». Alicia dio otro paso, pero doña Rosa la detuvo con una mano en el hombro. «Despacio», dijo con voz firme. «Ella necesita tiempo». Alicia asintió, limpiándose las lágrimas. Se quedó allí parada, a unos metros de María, con el corazón destrozado y la esperanza ardiendo al mismo tiempo. «Tienes razón de preguntar», dijo con voz temblorosa. «Tienes todo el derecho de estar enojada, de no creerme, de odiarme incluso». María no respondió. Solo la miraba, con esos ojos grandes y oscuros que habían visto demasiado para alguien tan joven.
Pero quiero que sepas algo, continuó Alicia, arrodillándose para estar a la altura de la niña. Yo nunca te dejé, nunca te abandoné. Me quitaron de tu lado, y desde el momento en que desperté, desde ese momento, no he dejado de buscarte. Ni un solo día. María apretó la bolsita con más fuerza. Quería creer, quería tanto creer, pero había algo en ella, algo oscuro y asustado, que le susurraba que esto era demasiado bueno para ser verdad, que de alguna manera terminaría siendo otra decepción más. ¿Cómo sé que dices la verdad?, preguntó con voz pequeña. Alicia sonrió a través de las lágrimas. Porque tienes un colgante con una estrella, y yo tengo la otra mitad de tu historia. Lentamente, metió la mano en su abrigo y sacó algo más. Otro pedazo de fotografía. Lo extendió hacia María. Esta foto estaba completa una vez, pero se rompió. Se rompió el día que te perdí. Y he cargado este pedazo desde entonces, esperando el día en que pudiera unirlo de nuevo. María miró el pedazo de foto. Luego miró el que ella tenía en su mano. Y algo en su interior se movió. Porque si unía esos dos pedazos, tal vez, solo tal vez, también podría unir las piezas rotas de su corazón. Pero aún tenía miedo, tanto miedo, y afuera la tormenta seguía rugiendo, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando ver qué pasaría a continuación. El silencio en el pasillo era tan denso que parecía tener peso. María miraba el pedazo de fotografía que Alicia le extendía, sin atreverse a tomarlo. Sus dedos se aferraban a su bolsita como si fuera lo único que la mantenía de pie. Y tal vez lo era. Doña Rosa observaba la escena desde un costado, con el corazón partido en dos, porque sabía lo que significaba ese momento. Sabía que si María tomaba esa foto, si unía esos dos pedazos, todo cambiaría. Y aunque una parte de ella quería que la niña encontrara a su madre, otra parte, egoísta, dolorosa, humana, no quería dejarla ir. Alicia seguía arrodillada, con el brazo extendido, temblando no solo por el frío, sino por la emoción contenida de 8 años. Sus ojos verde esmeralda brillaban bajo la luz tenue del pasillo, suplicando en silencio que María diera ese paso, que creyera, que confiara. «No tienes que tomarla ahora», dijo Alicia con voz suave, intentando controlar el temblor. «Sé que es mucho, sé que debe ser aterrador, pero si me das una oportunidad de explicar, de contarte lo que pasó, tal vez entonces puedas entender». María levantó la vista, mirando directamente a los ojos de esa mujer que decía ser su madre. Y en esos ojos vio algo que la desarmó por completo. Vio dolor, vio amor, vio años de búsqueda, de noches sin dormir, de lágrimas derramadas en silencio. Vio verdad. Lentamente, muy lentamente, María extendió su mano y tomó el pedazo de fotografía. Sus dedos rozaron los de Alicia por un instante, y ambas sintieron una descarga eléctrica recorrerlas, como si el universo mismo confirmara lo que ya sabían en sus corazones. María miró la foto. Era la otra mitad. Mostraba a una mujer joven, sonriente a pesar del cansancio visible en su rostro, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta blanca. Y cuando María colocó su pedazo junto al de Alicia, la imagen se completó. Era ella. Era un bebé recién nacido, con el colgante alrededor del cuello, y la mujer que la sostenía era Alicia, más joven, con menos marcas en el rostro, pero inconfundiblemente ella. «Es verdad», susurró María, sintiendo que las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. «Es verdad». Alicia sollozó llevándose las manos al rostro. «Sí, mi amor, sí. Eres tú, eres mi niña, mi María». Doña Rosa sintió que sus propias lágrimas caían sin control. Se cubrió la boca con una mano, intentando contener el llanto, pero era inútil, porque estaba presenciando algo sagrado, algo que dolía y sanaba al mismo tiempo. María miró nuevamente a Alicia, y esta vez su voz sonó diferente, más fuerte, más clara. «¿Por qué tardaste tanto?», preguntó con una mezcla de dolor y confusión. «¿Por qué no viniste antes?». Alicia cerró los ojos respirando profundo, luego los abrió y miró a María con toda la honestidad que su corazón roto podía ofrecer.
porque el mundo creyó que yo estaba muerta. Las palabras cayeron como piedras en agua profunda. María frunció el ceño sin entender. ¿Muerta? Alicia asintió, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Cuando naciste, algo salió mal. Tuve una hemorragia muy grave. Perdí tanta sangre que mi corazón se detuvo. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero no pudieron revivirme a tiempo, así que me declararon muerta. María se quedó paralizada, procesando las palabras. Pero tú estás aquí, tú estás viva. Sí, dijo Alicia con una sonrisa triste. Desperté 3 días después, en un lugar frío y oscuro donde no debería haber despertado. Y cuando pregunté por ti, cuando grité tu nombre, nadie sabía dónde estabas. Porque te habían registrado como huérfana. Porque yo oficialmente ya no existía. Doña Rosa se acercó despacio, escuchando cada palabra con una mezcla de horror y compasión. ¿Y luego qué hizo?, preguntó con voz suave. Alicia la miró, agradecida por la pregunta, porque necesitaba que alguien más escuchara. Necesitaba que alguien más entendiera. Luché, dijo con voz firme. Luché contra hospitales, contra burócratas, contra documentos que decían que yo no existía. Me tomó meses corregir mi acta de defunción. Y cuando finalmente lo logré, cuando finalmente pude demostrar que estaba viva, ya habían pasado casi 2 años. Y tú ya no estabas en ningún registro que pudiera encontrar. María sintió que algo en su pecho se aflojaba, porque no había sido abandono, no había sido desamor, había sido un error terrible, injusto, que le había robado 8 años de su vida junto a su madre. Seguí buscando, continuó Alicia con voz quebrada. Fui a cada orfanato de la región. Pregunté en cada agencia de adopción. Mostré tu foto a cientos de personas, pero nadie sabía nada. Los registros estaban mal archivados, tus datos estaban incompletos, y yo estaba perdiendo la esperanza. Se detuvo, respirando con dificultad, como si cada palabra le arrancara un pedazo del alma. Y luego, hace 2 años, tuve un accidente. Doña Rosa y María se tensaron. ¿Qué clase de accidente?, preguntó doña Rosa. Un accidente de auto, respondió Alicia tocando inconscientemente su costado. Iba conduciendo de regreso de otro orfanato, en medio de la lluvia. Perdí el control. El auto chocó contra un árbol. María contuvo la respiración. Pasé meses en el hospital, con fracturas, con lesiones internas, y lo peor fue que todos los documentos que había reunido, todas las copias, todas las pruebas, se perdieron en el accidente. Tuve que empezar de nuevo, desde cero. Doña Rosa sintió que su corazón se apretaba, porque esa mujer había sufrido más de lo que cualquier persona debería sufrir, y aún así seguía de pie, seguía buscando, seguía creyendo. Pero no me rendí, dijo Alicia mirando directamente a María, porque sabía que tú estabas en algún lugar, sabía que estabas esperando, y no podía dejarte sola. María sintió que las lágrimas caían sin control por su rostro, porque toda su vida había creído que nadie la quería, que nadie la había elegido. Pero ahora entendía que eso no era verdad, que alguien sí la había querido, que alguien sí la había buscado, incansablemente, desesperadamente. Hace 2 meses, continuó Alicia, encontré un registro viejo, mal archivado, en una oficina gubernamental que estaba cerrando, y allí encontré tu nombre, María, y una nota que decía que había sido enviada a un orfanato en esta región, con un colgante con una estrella. Alicia extendió la mano lentamente hacia María. ¿Puedo verlo? ¿El colgante? María dudó durante un momento. Luego, despacio, abrió su bolsita, metió la mano dentro y sacó el colgante envuelto en el paño suave. Lo desenvolvió con cuidado y se lo mostró. Alicia sollozó al verlo. Se llevó una mano al pecho, como si el simple hecho de verlo fuera demasiado para soportar. «Es él», susurró. «Es él, el que te puse antes de que todo se oscureciera». Se acercó más,
arrodillándose completamente frente a María, y con manos temblorosas tocó el colgante. Lo giró suavemente, mostrando la parte de atrás donde estaba grabada la letra A. A de Alicia, dijo con voz quebrada, para que siempre supieras, para que siempre recordaras que alguien te amó desde el primer momento. María miró el colgante con ojos nuevos. Toda su vida lo había cargado sin saber qué significaba esa letra, sin saber que era una inicial, un nombre, una promesa. ¿Tú me lo pusiste?, preguntó con voz temblorosa. Alicia asintió con lágrimas rodando por su rostro. En el hospital, justo después de que nacieras, te sostuve en mis brazos por unos minutos, apenas unos minutos, y en esos minutos te puse ese colgante y te dije que te amaba, que siempre te amaría. Y luego todo se volvió negro. Doña Rosa se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, porque esto era más de lo que había esperado, más doloroso, más hermoso, más real. María miró a Alicia durante un largo momento. Estudió su rostro, sus ojos, la forma en que sus manos temblaban al tocar el colgante, y algo dentro de ella, algo profundo e inexplicable, le dijo que esto era verdad, que esta mujer era su madre, que todo el dolor, toda la espera, toda la soledad, habían llevado a este momento. ¿De verdad me buscaste todo este tiempo?, preguntó con voz pequeña. Alicia asintió con vehemencia. Cada día, cada noche, nunca dejé de buscarte, nunca. María sintió que algo dentro de ella se rompía y se sanaba al mismo tiempo, porque había pasado 8 años creyendo que nadie la quería, y ahora descubría que alguien la había amado tanto que había atravesado la muerte misma para encontrarla. Lentamente, muy lentamente, María dio un paso hacia adelante, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tocar a Alicia, y entonces, sin decir una palabra, colocó su mano pequeña sobre la mejilla de su madre. Alicia cerró los ojos, sintiendo ese toque como si fuera el primer rayo de sol después de un invierno eterno. Cubrió la mano de María con la suya, sosteniéndola con ternura, con reverencia, como si fuera lo más frágil y valioso del mundo. «Lo siento», susurró Alicia. «Siento tanto no haber estado allí. Siento cada cumpleaños que perdí, cada lágrima que lloraste sola, cada noche que tuviste miedo. Lo siento tanto». María sintió que las lágrimas caían sin control, y por primera vez en su vida no las contuvo, las dejó caer, porque finalmente podía llorar en los brazos de alguien que la amaba. Doña Rosa observaba desde un costado, con el corazón partido pero también lleno de gratitud, porque aunque esto significaba despedirse, también significaba que María finalmente tendría lo que siempre había merecido: una familia, una madre, un hogar. ¿Cómo sabías que era yo?, preguntó María entre sollozos. ¿Cómo supiste cuándo me viste? Alicia sonrió a través de las lágrimas. Porque tienes mis ojos, y mi nariz, y la forma en que sostienes esa bolsita es la misma forma en que yo solía sostener las cosas cuando tenía miedo. Lo supe en el momento en que te vi, lo supe en mi alma. María miró a Doña Rosa como buscando confirmación, como buscando permiso para creer, y Doña Rosa, aunque le doliera, asintió con una sonrisa triste. «Es verdad, mi niña, es tu mamá». María volvió a mirar a Alicia, y esta vez sin miedo, sin duda, dejó que sus brazos se movieran, lentamente, temblorosamente, hasta que rodearon el cuello de Alicia en un abrazo que había esperado 8 años para existir. Alicia la abrazó de vuelta, apretándola contra su pecho, sollozando con un alivio tan profundo que parecía arrancado de las entrañas del universo. «Te encontré», susurraba una y otra vez. «Te encontré, te encontré». Y María, con la cara enterrada en el hombro de su madre, sintió por primera vez en su vida lo que era ser sostenida, ser querida, ser elegida. Afuera, la tormenta comenzó a calmarse. Los copos de nieve caían más lentos, más suaves, como si el universo mismo supiera que algo sagrado estaba sucediendo dentro de esas paredes. Y Doña Rosa, de pie junto a la ventana,
Miró hacia el cielo oscuro y susurró una oración de gratitud, una oración de despedida, una oración de amor. Porque a veces amar significa dejar ir, y esta noche era el comienzo del final de una espera que había durado demasiado. El abrazo duró minutos que se sintieron como horas. Alicia sostenía a María como si temiera que si la soltaba, la niña desaparecería de nuevo. Y María, por su parte, se aferraba a esa sensación nueva y aterradora de ser sostenida por alguien que compartía su sangre, su historia, su dolor. Pero lentamente, algo comenzó a cambiar dentro de María. Una tensión. Una resistencia, como si una parte de ella, la parte que había aprendido a protegerse durante 8 años, empezara a levantar muros de nuevo. Se separó del abrazo bruscamente, dando un paso atrás. Sus ojos, que segundos antes habían estado llenos de lágrimas de alivio, ahora mostraban algo diferente. Miedo, confusión, enojo. Alicia extendió las manos, alarmada por el cambio repentino. «María, ¿qué pasa? ¿Qué...» «No», dijo María con voz temblorosa pero firme. «No, esto es demasiado». Doña Rosa se acercó rápidamente, colocándose instintivamente entre las dos, como había hecho durante años cada vez que María se asustaba. «María, mi niña, respira. Todo está bien». «No está bien», gritó María con lágrimas rodando por su rostro. «Nada está bien. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo ahora?» Alicia sintió que su corazón se partía de nuevo, porque sabía que este momento llegaría. Sabía que el dolor no desaparecería con un abrazo. Que 8 años de soledad no se borraban con una explicación. «María, por favor», comenzó a decir, pero la niña la interrumpió. «Yo te esperé», gritó con voz quebrada. «Te esperé durante años. Cada vez que venían parejas al orfanato, yo me imaginaba que eras tú, que venías por mí, que finalmente me habías encontrado, pero nunca llegabas, nunca». Las palabras cayeron como cuchillos. Alicia sintió cada una de ellas clavándose en su pecho. «Yo vi cómo otros niños se iban», continuó María con voz cada vez más alta. «Vi cómo los elegían, cómo los abrazaban, cómo se los llevaban a casas con familias que los querían, y yo me quedaba, siempre me quedaba». Doña Rosa sintió que sus propias lágrimas caían sin control, porque había visto ese dolor en María. Lo había visto crecer con cada adopción, con cada despedida, con cada noche que la niña lloraba en silencio, creyendo que nadie la escuchaba. «María, ella te buscó», dijo doña Rosa con voz suave. «Ella nunca dejó de buscarte». «Pero yo no lo sabía», gritó María, girándose hacia doña Rosa. «Yo no sabía que alguien me estaba buscando. Yo solo sabía que estaba sola, que nadie me quería, que había algo malo en mí que hacía que nadie me eligiera». Alicia se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo, porque esas palabras, esas malditas palabras, eran exactamente lo que más había temido. Que su hija hubiera crecido creyéndose indigna de amor. «No hay nada malo en ti», dijo Alicia con voz quebrada. «Nunca hubo nada malo en ti. Fuiste querida desde el primer segundo. Fuiste amada antes de que nacieras. Entonces, ¿por qué me dejaste?», preguntó María con voz tan pequeña que apenas se escuchó. Alicia dio un paso hacia adelante, ignorando la mano protectora de doña Rosa. «Yo no te dejé. Me arrancaron de tu lado, y he pasado cada día de estos 8 años intentando volver a ti». «¿Y se supone que eso me hace sentir mejor?», preguntó María con un tono amargo que no debería existir en una niña de 8 años. «¿Se supone que debo olvidar todo el dolor? Todas las noches que lloré, todos los cumpleaños que pasé sola». Alicia negó con la cabeza, llorando abiertamente. «No, no espero que lo olvides. No espero que me perdones así como así. Solo espero que me des una oportunidad de mostrarte que no fue mi culpa, que yo también sufrí, que yo también lloré cada noche». María la miró con ojos llenos de conflicto, porque una parte de ella quería creer, quería abrazar a esa mujer y decir que todo estaba bien, pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse, la parte que había construido muros alrededor de su corazón, esa parte tenía miedo.
miedo de creer y ser decepcionada de nuevo, miedo de amar y perder de nuevo, miedo de abrirse y ser abandonada de nuevo. ¿Y qué pasa si me voy contigo y luego te das cuenta de que no soy lo que esperabas?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué pasa si no soy suficiente? Alicia sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Se arrodilló frente a María, ignorando el dolor en sus rodillas, ignorando todo excepto esos ojos asustados que la miraban. «Tú eres más de lo que esperaba», dijo con voz firme. «Eres valiente, eres fuerte, has sobrevivido cosas que ningún niño debería sobrevivir. Y yo estaría honrada de ser tu madre, no porque tengas que ser perfecta, sino porque ya eres perfecta tal como eres». María sintió que algo dentro de ella se aflojaba un poco, pero el miedo seguía ahí, firme, pesado. «No te conozco», susurró. «No sé quién eres. No sé si puedo confiar en ti». Alicia asintió, limpiándose las lágrimas. «Tienes razón, no me conoces. Y está bien que tengas miedo, está bien que dudes, porque yo he sido una extraña en tu vida durante demasiado tiempo. Pero si me das tiempo, si me dejas intentarlo, te prometo que haré todo lo posible por mostrarte que soy digna de tu confianza». Doña Rosa observaba la escena con el corazón partido, porque podía ver el conflicto en María, podía ver cómo la niña quería creer pero no sabía cómo. «María», dijo doña Rosa con voz suave, acercándose y arrodillándose junto a ella, «mírame, mi niña». María giró la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. «Sé que tienes miedo, sé que esto es aterrador, pero también sé que has esperado este momento toda tu vida. Y ahora que está aquí, ahora que tu mamá está aquí, no dejes que el miedo te robe la posibilidad de ser feliz». «¿Y si me lastima?», preguntó María con voz quebrada. «¿Y si me deja de nuevo?». Doña Rosa tomó el rostro de María entre sus manos, mirándola con todo el amor que había acumulado durante 8 años. «Entonces yo estaré aquí, siempre estaré aquí, porque tú no solo tienes una persona que te ama, María, tienes 2. Y nada de lo que pase cambiará eso». María sollozó, aferrándose a doña Rosa como si fuera un ancla en medio de una tormenta. «No quiero perderte», susurró contra el hombro de la mujer mayor. Doña Rosa cerró los ojos, sintiendo que sus propias lágrimas caían sin control. «No me vas a perder, nunca me vas a perder, porque el amor verdadero no se va, solo se expande». Alicia observaba la escena, sintiendo una mezcla de gratitud y dolor. Gratitud porque esa mujer había cuidado de su hija cuando ella no pudo. Dolor porque ahora entendía todo lo que se había perdido. «Gracias», dijo Alicia con voz quebrada, mirando a doña Rosa. «Gracias por cuidarla, por amarla, por ser lo que yo no pude ser». Doña Rosa levantó la vista, encontrándose con los ojos de Alicia, y en ese momento las dos mujeres se entendieron sin necesidad de palabras, porque ambas amaban a María, y ambas estaban dispuestas a hacer lo necesario para que la niña fuera feliz. «Ella es especial», dijo doña Rosa con voz suave. «Siempre lo ha sido, y usted tiene suerte de tenerla». Alicia asintió, con lágrimas rodando por su rostro. «Lo sé, Dios, lo sé». Afuera, la tormenta que había amainado momentáneamente volvió a intensificarse. El viento golpeaba las ventanas con fuerza renovada y la nieve caía tan espesa que era imposible ver más allá del jardín. Doña Rosa se levantó despacio y miró hacia la ventana. «No pueden irse esta noche», dijo con tono firme. «La tormenta es demasiado fuerte, es peligroso». Alicia asintió agradecida. Podemos quedarnos». Doña Rosa la miró durante un momento. Luego asintió. «Sí, pueden quedarse. Prepararé una habitación». María levantó la cabeza bruscamente. «¿Se va a quedar?», preguntó mirando a Alicia con una mezcla de miedo y esperanza. Alicia asintió con suavidad. «Si tú quieres, si me lo permites». María no respondió. Solo la miró durante un largo momento, estudiando su rostro, buscando algo que no sabía cómo nombrar. Finalmente, asintió. Apenas un movimiento de cabeza, pero fue suficiente.
Doña Rosa se dirigió hacia las escaleras, pero antes de subir se giró hacia las dos. Hay sopa caliente en la cocina y pan. Coman algo. Luego descansaremos. Alicia y María se quedaron solas en el pasillo. El silencio entre ellas era denso, cargado de todo lo que aún no habían dicho. ¿Tienes hambre?, preguntó Alicia con voz suave. María se encogió de hombros aún sosteniendo su bolsita contra el pecho. Un poco. Caminaron juntas hacia la cocina, despacio, manteniendo cierta distancia. Alicia se sentó a la mesa mientras María servía 2 platos de sopa. La niña colocó uno frente a Alicia y se sentó del otro lado, lo más lejos posible. Comieron en silencio. El único sonido era el de las cucharas contra los platos y el viento golpeando las ventanas. Después de un rato, María habló sin levantar la vista. ¿Dónde vives? Alicia levantó la cabeza, sorprendida por la pregunta. En la ciudad, a unas 3 horas de aquí. ¿Tienes una casa? Sí, es pequeña, pero tiene un jardín y una habitación extra que siempre estuvo vacía, esperándote. María procesó las palabras en silencio. ¿Vives sola? Alicia asintió. Sí, siempre he vivido sola. Nunca pude formar otra familia, porque mi familia eras tú, y no estabas. María sintió que algo se movía en su pecho. No sabía si era tristeza o algo más, pero era real. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz pequeña. Alicia dejó la cuchara y miró a María directamente. Ahora depende de ti. Si quieres venir conmigo, vendrás. Si necesitas más tiempo, esperaré. Si quieres que primero nos conozcamos mejor, lo haremos. No voy a forzarte a nada, María. Ya perdí demasiado tiempo. No quiero perderte de nuevo apurando las cosas. María la miró durante un largo momento. Y por primera vez desde que Alicia había entrado, algo parecido a la esperanza brilló en sus ojos. ¿De verdad esperarías? El tiempo que sea necesario, respondió Alicia sin dudar, porque ya no se trata de mí, se trata de ti, de lo que tú necesitas. María asintió lentamente, sintiendo que los muros alrededor de su corazón comenzaban a agrietarse. Solo un poco. Pero era un comienzo. Afuera, la tormenta rugía con toda su fuerza. Pero dentro, en esa cocina cálida iluminada por velas, 2 corazones rotos comenzaban el lento proceso de aprender a sanarse juntos. La noche avanzaba lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto más denso. Doña Rosa había preparado una habitación en el 2º piso para Alicia, pero ninguna de las 3 parecía tener ganas de subir. Se quedaron en la sala principal, junto a la chimenea que doña Rosa había encendido con manos temblorosas. El fuego crepitaba suavemente, llenando el espacio con una luz dorada y danzante. Las sombras se movían sobre las paredes como testigos silenciosos de lo que estaba sucediendo. Alicia se había quitado el abrigo empapado y ahora estaba sentada en el sofá viejo, envuelta en una manta de lana que doña Rosa le había traído. María estaba en el otro extremo del sofá, con su bolsita sobre el regazo, mirando las llamas sin decir palabra. Doña Rosa se movía entre la cocina y la sala, trayendo té caliente, galletas, mantas adicionales, cualquier cosa para mantener las manos ocupadas, cualquier cosa para no pensar en lo que vendría después de esa noche. ¿Más té?, ofreció levantando la tetera. Alicia asintió con una sonrisa cansada. Por favor, gracias. Doña Rosa sirvió el té y luego se sentó en la silla frente a ellas. El silencio se extendió durante varios minutos, solo interrumpido por el crepitar del fuego y el aullido del viento afuera. Finalmente, fue Alicia quien rompió el silencio. «Hay algo más que quiero mostrarte, María». La niña levantó la vista, curiosa, pero cautelosa. Alicia buscó en el bolsillo interno de su abrigo y sacó algo más, un sobre pequeño, amarillento por el tiempo, con los bordes doblados. Cuando desperté en el hospital, después de todo lo que pasó, encontré esto en mi ropa. Una enfermera me lo devolvió. Dijo que lo habían encontrado en mi mano cuando me llevaron a... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. María observaba el sobre con ojos muy abiertos. Alicia lo giró mostrando que tenía algo escrito en la parte de atrás. Un nombre.
María. Lo escribí antes de entrar a la sala de parto, explicó Alicia con voz temblorosa, porque tenía miedo. Miedo de que algo saliera mal y quería que tuvieras algo que te dijera quién eras, de dónde venías. Extendió el sobre hacia María. La niña dudó durante un momento, mirando a doña Rosa como buscando permiso. La mujer mayor asintió con suavidad. María tomó el sobre con manos temblorosas, lo giró entre sus dedos, sintiendo el peso de las palabras que contenía. Lentamente, lo abrió. Dentro había un pedazo de papel doblado, lo desdobló con cuidado y comenzó a leer. La letra era temblorosa, escrita con prisa pero aún legible. Mi pequeña María, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. Significa que no pude quedarme contigo tanto como quería. Pero quiero que sepas algo. Tú no fuiste un error. No fuiste un accidente. Fuiste amada desde el momento en que supe que existías. Tu nombre significa la elegida. Y eso es exactamente lo que eres. La elegida de mi corazón. La luz que me dio razón para seguir adelante cuando todo parecía oscuro. No sé qué te depara el futuro. No sé quién te cuidará si yo no puedo. Pero rezo porque sea alguien bueno. Alguien que vea en ti lo que yo veo. Una niña fuerte, valiente, destinada a cosas hermosas. Y si algún día, de alguna manera, logro volver a ti, quiero que sepas que nunca dejé de buscarte, que cada día sin ti fue un día incompleto, que mi corazón siempre tuvo un hueco con la forma exacta de tu ausencia. Te amo, mi María. Hoy, mañana, siempre. Tu mamá, Alicia. Las lágrimas caían sobre el papel mientras María leía. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Cuando terminó, levantó la vista y miró a Alicia con ojos brillantes. ¿De verdad escribiste esto? Alicia asintió, llorando también. La noche antes de que nacieras, tenía tanto miedo de perderte que necesitaba dejarte algo. Por si acaso. María miró nuevamente la carta. Pasó sus dedos sobre las palabras, como si al tocarlas pudiera sentir la mano que las había escrito. Como si pudiera viajar en el tiempo y tocar a esa mujer joven que estaba a punto de convertirse en madre, que estaba a punto de perderlo todo. Nunca nadie me había dicho eso, susurró María, que fui elegida, que fui amada desde antes de nacer. Doña Rosa se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero es verdad, mi niña, siempre has sido amada. María guardó la carta en su bolsita, junto al colgante, junto a las dos mitades de la fotografía, y sintió que, poco a poco, estaba juntando no solo pedazos de papel, sino pedazos de su propia historia. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo María mirando a Alicia. Lo que quieras. ¿Por qué me pusiste María? Alicia sonrió a través de las lágrimas. Porque cuando supe que estabas creciendo dentro de mí, sentí que era un milagro. Y María es el nombre de alguien que llevó al mundo el milagro más grande. Me pareció apropiado. María procesó las palabras en silencio. Luego ¿Tú sabías miró a todo esto? Rosa. Doña Rosa negó con la cabeza. No, mi amor. Cuando llegaste al orfanato solo traías el colgante. Nada más. No había carta. No había nota. Solo tú. ¿Y nunca preguntaste de dónde venía? Doña Rosa suspiró. Claro que pregunté, pero los registros eran confusos. Decían que había sido abandonada en un hospital, que no había familia. Y yo asumí que eras como tantos otros niños que llegaban aquí. Niños no deseados. Niños olvidados. Hizo una pausa mirando a María con ojos llenos de amor. Pero siempre supe que eras especial. Siempre supe que había algo diferente en ti. Y ahora entiendo por qué. Alicia miró a doña Rosa con una mezcla de gratitud y dolor. Usted la cuidó cuando yo no pude. Le dio amor cuando yo no estaba. Y yo no sé cómo agradecerle eso. Doña Rosa negó con la cabeza. No tiene que agradecerme. María no fue una carga. Fue un regalo. El regalo más grande que esta vida me dio. Las dos mujeres se miraron durante un largo momento.
y en ese silencio se transmitieron más de lo que las palabras podrían expresar. Respeto, gratitud, comprensión mutua. María observaba la escena, sintiendo algo nuevo en su pecho. No era solo alivio, no era solo esperanza, era algo más profundo. Era la sensación de que, tal vez, no tenía que elegir entre una y otra. Tal vez podía amar a ambas. «Doña Rosa», dijo María con voz suave, «¿tú también vendrás conmigo? Si yo decido irme». Doña Rosa sintió que su corazón se partía, porque esa pregunta era lo que más había temido, y también lo que más había deseado escuchar. «Mi niña, yo no puedo irme. Este orfanato es mi hogar, es mi vida. Pero tú no tienes que quedarte aquí. Tienes una oportunidad de tener una familia, una madre, una vida real. Pero tú eres mi familia», protestó María, con lágrimas en los ojos. «Tú has sido mi familia todo este tiempo». Doña Rosa se levantó de la silla y se arrodilló frente a María, tomando sus manos entre las suyas. «Y siempre lo seré, pero ahora tienes algo más. Tienes una mamá que te buscó durante 8 años, que atravesó la muerte misma para volver a ti, y yo no voy a ser egoísta. No voy a pedirte que renuncies a eso solo porque me duele dejarte ir». «¿Te duele?», preguntó María con voz quebrada. Doña Rosa asintió, con lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Me duele más de lo que las palabras pueden expresar, pero también me llena de alegría, porque tú mereces esto, María. Mereces ser amada por alguien que comparte tu sangre, que te dio la vida, que nunca dejó de buscarte». María sollozó, abrazando a Doña Rosa con fuerza. «No quiero perderte. No me vas a perder», susurró Doña Rosa contra su cabello. «Voy a estar aquí, siempre, y tú podrás venir a visitarme cuando quieras, podrás escribirme, llamarme, y yo haré lo mismo». Alicia observaba la escena con el corazón partido, porque entendía el dolor de Doña Rosa, entendía lo que significaba dejar ir a alguien que amas. Lo había vivido durante 8 años. «Señora Rosa», dijo Alicia con voz suave, «si María decide venir conmigo, si decide darme esa oportunidad, usted siempre será bienvenida en nuestra vida, siempre, porque usted no es solo la mujer que la cuidó, usted es parte de su historia, parte de quién es ella». Doña Rosa levantó la vista, mirando a Alicia con ojos brillantes. «¿De verdad lo dice?» «Con todo mi corazón», respondió Alicia. «Usted le dio a María lo que yo no pude darle, y eso nunca será olvidado». María se separó del abrazo y miró a las 2 mujeres, a Doña Rosa, que había sido su madre durante 8 años, y a Alicia, que había luchado por serlo. Y en ese momento, algo dentro de ella se decidió. Lentamente, sacó el colgante de su bolsita. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo el peso de su significado. Luego se lo quitó del cuello y se lo extendió a Alicia. «¿Puedes ponérmelo?», preguntó con voz suave. «Como lo hiciste cuando nací». Alicia sintió que su corazón se detenía. Tomó el colgante con manos temblorosas y se levantó. María se giró dándole la espalda y Alicia, con lágrimas cayendo sobre sus manos, colocó el colgante alrededor del cuello de su hija. Cuando lo abrochó, María se giró de nuevo y por primera vez sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil pero real. Creo que quiero intentarlo», dijo con voz temblorosa. «Quiero intentar conocerte. Quiero saber cómo es tener una mamá». Alicia se cubrió la boca con las manos, sollozando de alivio. «Gracias», susurró. «Gracias, gracias, gracias». Doña Rosa observaba la escena con el corazón lleno de alegría y dolor al mismo tiempo, porque sabía que esto era lo correcto. Sabía que María merecía esto. Pero también sabía que a partir de mañana, el orfanato estaría más vacío que nunca. Las 3 se quedaron allí, junto al fuego, mientras la noche avanzaba hacia el amanecer. Y afuera, lentamente, la tormenta comenzó a calmarse. Los vientos se suavizaron. La nieve dejó de caer con tanta fuerza, como si el universo mismo supiera que lo peor había pasado, que el milagro había comenzado. El amanecer llegó suave y silencioso.
como si tuviera miedo de romper la paz que había descendido sobre el orfanato durante la noche. La tormenta había cesado por completo, dejando tras de sí un mundo transformado. La nieve cubría todo con una capa brillante y pristina que reflejaba los primeros rayos del sol, como millones de diamantes diminutos. María fue la primera en despertar. Se había quedado dormida en el sofá, envuelta en mantas, con la cabeza apoyada en el regazo de doña Rosa. Alicia estaba en el otro extremo, también dormida, con una mano extendida que casi tocaba la de María. La niña se incorporó despacio, frotándose los ojos. Por un momento, creyó que todo había sido un sueño. La mujer en la tormenta, la foto partida, la carta. Pero entonces sintió el peso del colgante en su cuello y supo que era real. Todo era real. Se levantó sin hacer ruido y caminó hacia la ventana. Apartó la cortina y se quedó sin aliento. El mundo afuera era completamente blanco. Los árboles estaban cubiertos de nieve. El jardín parecía un lienzo en blanco. Y el cielo. El cielo estaba despejado por primera vez en días. Azul, limpio, infinito. Es hermoso, ¿verdad? María se giró. Alicia estaba despierta, mirándola desde el sofá con ojos cansados pero llenos de ternura. Sí, susurró María. Nunca había visto tanta nieve. Alicia se levantó despacio, estirando los músculos adoloridos, y se acercó a la ventana. Se quedó junto a María, las dos mirando el paisaje transformado. «Es como si el mundo hubiera empezado de nuevo», dijo Alicia con voz suave. «Todo limpio, todo nuevo». María asintió, sintiendo el significado detrás de las palabras, porque era cierto. Hoy era diferente. Hoy era el primer día de algo nuevo. «¿Tienes miedo?», preguntó Alicia después de un momento. María pensó en la pregunta, y luego, con honestidad que sorprendió incluso a ella misma, respondió: «Sí, pero también estoy emocionada». Alicia sonrió, limpiándose una lágrima que había escapado. «Yo también». Doña Rosa se despertó poco después, con un gemido suave mientras sus articulaciones protestaban por haber dormido en posición incómoda. Pero cuando vio a María y Alicia junto a la ventana, todas las molestias desaparecieron. Porque esa imagen, esa hermosa imagen de madre e hija mirando juntas hacia el futuro, era todo lo que había esperado durante años. «Buenos días», dijo con voz ronca. Las dos se giraron. María corrió hacia ella y la abrazó. «Buenos días, doña Rosa». La mujer mayor la abrazó con fuerza, respirando el aroma de su cabello, memorizando la sensación de esos brazos pequeños alrededor de su cintura, porque sabía que pronto tendría que dejarla ir. «¿Tienen hambre?», preguntó, intentando mantener la voz firme. «Puedo preparar el desayuno. Déjeme ayudar», ofreció Alicia rápidamente. Doña Rosa la miró durante un momento y luego asintió. «Sería un honor». Las tres fueron a la cocina. Doña Rosa y Alicia prepararon pan tostado, huevos revueltos y chocolate caliente mientras María ponía la mesa. Había algo sagrado en esa rutina simple, algo que ninguna de las tres quería apurar. Se sentaron juntas a desayunar, con la luz del sol entrando por la ventana e iluminando la mesa. Comieron despacio, saboreando cada bocado, cada momento, porque todas sabían que ese era el último desayuno así, el último antes de que todo cambiara. Cuando terminaron, doña Rosa se limpió las manos en el delantal y miró a María con ojos brillantes. «Tengo algo para ti, mi niña». Se levantó y fue hacia su habitación. Regresó momentos después con una caja de madera pequeña, tallada con flores delicadas en la tapa. La colocó frente a María. «Esto es para ti, para que te lleves contigo, para que nunca olvides este lugar, y para que nunca olvides que siempre, siempre tendrás un hogar aquí». María abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había varias cosas. Una fotografía de ella y doña Rosa tomada el año anterior, una carta sellada y un pequeño ángel de porcelana que siempre había estado en la habitación de doña Rosa. «¿La carta?», preguntó María, tocándola con cuidado. «Ábrela cuando necesites recordar», dijo doña Rosa con voz quebrada.
cuando te sientas sola, cuando dudes, cuando necesites saber que alguien en algún lugar está pensando en ti. María sintió que las lágrimas volvían a caer. Cerró la caja y la apretó contra su pecho. Gracias por todo, por ser mi familia cuando no tenía ninguna. Doña Rosa se inclinó y besó su frente. Tú siempre fuiste mi familia, María, desde el momento en que llegaste. Alicia observaba la escena con el corazón lleno. No había celos, no había resentimiento, solo gratitud profunda hacia esa mujer que había hecho lo que ella no pudo. Señora Rosa, dijo Alicia con voz suave, ¿podría darme su dirección? Su teléfono. Quiero que María pueda escribirle, llamarla, y si alguna vez quiere visitarnos, me encantaría, respondió doña Rosa inmediatamente. Me encantaría tanto. Intercambiaron información mientras María guardaba la caja en su bolsita, que ahora estaba llena de tesoros, el colgante que llevaba al cuello, las dos mitades de la fotografía, la carta de Alicia, y ahora la caja de doña Rosa. Todo lo que era, todo lo que había sido, todo lo que sería. Llegó el momento de partir. Alicia había llamado a un taxi desde el teléfono del orfanato, y el conductor había confirmado que llegaría en media hora. El camino estaba despejado. El sol brillaba. Era tiempo. María subió a su habitación por última vez. Miró la cama donde había dormido durante 8 años, la ventana donde había pasado incontables tardes mirando la nieve, el pequeño armario donde guardaba su ropa. Todo estaba vacío ahora, pero no se sentía triste. Se sentía completo. Como si este lugar había cumplido su propósito, como si había sido exactamente lo que necesitaba ser hasta que llegara este momento. Bajó las escaleras con su bolsita y una pequeña maleta que doña Rosa había empacado con su ropa. Alicia estaba esperando en el vestíbulo con su abrigo puesto, lista para partir. ¿Lista?, preguntó con voz suave. María asintió. Luego miró a doña Rosa, que estaba de pie junto a la puerta, con las manos entrelazadas frente a ella, intentando mantener la compostura. Doña Rosa. La mujer mayor abrió los brazos y María corrió hacia ella. Se abrazaron con fuerza, llorando las dos, sosteniendo ese momento tanto como podían. Te voy a extrañar tanto, sollozó María contra su hombro. Y yo a ti, mi niña, y yo a ti. Se quedaron así durante minutos que parecieron segundos, y cuando finalmente se separaron, doña Rosa tomó el rostro de María entre sus manos. Sé feliz, eso es todo lo que quiero, que seas feliz. Lo intentaré. Y recuerda, añadió doña Rosa con voz temblorosa pero firme, las puertas de este lugar siempre están abiertas para ti, siempre. No importa cuánto tiempo pase, no importa qué suceda, siempre tendrás un lugar aquí. María asintió, limpiándose las lágrimas. Volveré a verte, lo prometo, y yo estaré esperando. Alicia se acercó, y con permiso silencioso de María, también abrazó a doña Rosa. Gracias, susurró. Gracias por cuidarla, por amarla, por ser su ángel cuando yo no pude serlo. Doña Rosa la abrazó de vuelta. Cuídela, ámela, y recuerde que ella es especial, más de lo que las palabras pueden expresar. Lo sé, respondió Alicia, y lo recordaré cada día. El sonido de un claxon fuera anunció la llegada del taxi. Era hora. María tomó su maleta y su bolsita. Alicia abrió la puerta y las tres salieron al porche. El aire era frío, pero fresco, limpio. El sol brillaba sobre la nieve, creando un paisaje de cuento de hadas. El taxi esperaba junto al portón. El conductor salió y tomó la maleta, guardándola en el maletero. Alicia caminó hacia el auto, pero María se detuvo. Se giró y miró el orfanato. Las paredes viejas, las ventanas con cortinas descoloridas, el jardín cubierto de nieve. Había sido su hogar durante 8 años, y aunque estaba lista para partir, quería recordar. Quería grabarlo en su memoria para siempre. Gracias, susurró hacia el edificio. Gracias por cuidarme. Y luego, con una última mirada a doña Rosa, que estaba en el porche llorando pero sonriendo, María caminó hacia el taxi. Alicia abrió la puerta trasera, y las dos entraron.
María bajó la ventanilla y sacó la mano agitándola. «Te quiero, doña Rosa». «Y yo a ti, mi niña, siempre». El taxi comenzó a moverse, lentamente, alejándose del orfanato, dejando huellas en la nieve fresca. María mantuvo la vista fija en doña Rosa hasta que el auto giró en una curva y el orfanato desapareció de vista. Entonces finalmente se giró hacia adelante, hacia el futuro. Alicia la miró con ojos brillantes. «¿Estás bien?» María asintió, tocando el colgante en su cuello. «Sí, creo que estoy bien». Alicia extendió su mano, ofreciéndola. María la miró durante un momento, y luego, despacio, colocó su mano pequeña dentro de la de su madre, y así, con las manos entrelazadas, viajaron hacia su nueva vida, hacia una casa con un jardín, hacia una habitación que había estado esperando 8 años. Hacia días de conocerse, de aprender a ser madre e hija, de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que se había perdido. No sería fácil. Habría días difíciles. Habría momentos de duda. Habría lágrimas y miedos y preguntas sin respuesta. Pero también habría amor. Amor que había atravesado la muerte. Amor que había esperado. Amor que había buscado sin descanso. Y eso era suficiente para comenzar. En el orfanato, doña Rosa se quedó de pie en el porche mucho después de que el taxi desapareciera. Miraba el camino vacío, con las lágrimas secándose en sus mejillas, con el corazón partido pero también en paz. Porque había hecho lo correcto. Había dejado ir a alguien que amaba para que pudiera ser feliz, y aunque la casa ahora estaba vacía, aunque el silencio era más pesado que nunca, había algo nuevo en el aire, algo que se sentía como esperanza, como propósito cumplido, como amor que trasciende la presencia física. Entró de nuevo a la casa y caminó hacia la cocina. Sobre la mesa estaba la taza de chocolate de María, aún con un poco de líquido tibio en el fondo. Doña Rosa la tomó con manos temblorosas y la llevó al fregadero. Pero antes de lavarla la sostuvo durante un momento, cerrando los ojos, memorizando. Luego, con un suspiro que contenía 8 años de amor, la lavó, la secó y la guardó en el armario, porque la vida continuaba. Y aunque María ya no estaba allí físicamente, estaría en cada rincón de ese lugar, en cada memoria, en cada latido del corazón de la mujer que la había criado. Afuera, la nieve brillaba bajo el sol de Navidad, y en algún lugar, en un taxi que se alejaba hacia el futuro, una niña que había sido la última finalmente había sido elegida, no por extraños, sino por la persona que siempre debió estar a su lado, su madre. Y eso era el verdadero milagro de Navidad. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, déjame un comentario aquí abajo. Cuéntame qué te hizo sentir, qué recuerdos despertó. Porque estas historias no son solo mías, son nuestras, son de todas las que hemos esperado, de todas las que hemos sido encontradas, de todas las que sabemos que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por permitirme acompañarte en esta historia. Y recuerda, los milagros no siempre llegan cuando los esperamos, pero siempre llegan cuando más los necesitamos. Nos vemos en la próxima historia. Que tu corazón siempre encuentre la luz que busca.